Tianguan Sifu, capítulo 94. Embarazada con maldad. Una nueva ola perturba la paz. Parte 2. Probablemente fue devorado, dijo Xielian. Ese comerciante rico se estremeció. ¿Devorado? Xielian asintió. Ese comerciante adinerado estaba entrando en pánico. Entonces, Dao Shang, ¿qué debo hacer ahora? Tengo a otra amante que está embarazada. ¿Y si ese monstruo viene otra vez? ¿Había otra mujer embarazada en esta casa? Xielian levantó la mano. Cálmese. Permítame hacerle otra pregunta. ¿La señora recuerda dónde se encontró con el niño en su sueño? Ese comerciante adinerado dijo. Ella dijo que era confuso, pero que parecía ser una gran mansión. Ella no recuerda mucho más. Fue solo un sueño. ¿Quién podría recordar algo con tanta claridad? Luego apretó los dientes. Yo, después de más de 40 años, finalmente estoy esperando un hijo. ¡Qué miseria! Dao Shang, atraparás y matarás a ese monstruo, ¿verdad? No puedo dejar que se dañe más a mi familia. No entres en pánico, no entres en pánico. Lo consoló Xielian. Haré mi mejor esfuerzo. Ese rico comerciante estaba feliz y se frotó las manos. Bien. Dao Shang necesita algo. Cualquier tipo de compensación no será un problema. Sin embargo, Xielian se negó. No necesito ninguna compensación, pero tengo algunas cosas con las que me gustaría solicitar tu ayuda. Primero, por favor encuéntrame un conjunto de ropa casual para mujeres. Tiene que ser lo suficientemente holgado para que los hombres puedan usarlo. También, me temo que necesitaré un mechón de cabello de la amante embarazada para dibujar hechizos. Ese rico comerciante hizo un gesto a los sirvientes. ¿Están anotando eso? Xielian continuó. Segundo, por favor, avísale a tu amante embarazada que duerme en una habitación diferente. Pero no importa dónde o cuándo. Si escucha la voz de un niño extraño llamando a la mamá, que absolutamente no responda. Mejor si ni siquiera abre la boca. Aunque cuando las personas sueñan, a menudo no se dan cuenta de que están soñando. Sus sentidos y su conciencia se embotan. Si se lo recuerda repetidamente junto a su oído, lo tendrá profundamente arraigado en su mente. Tal vez funcione. Ese rico comerciante reconoció la instrucción. Xielian luego dijo. Tercero, tengo 2 pequeños conmigo hoy. Por favor, cuídalos y dales algo de comer. Pequeñas cosas como esa. No importa 2 solicitudes. Incluso 100 de ellas lo haré por ti. Exclamó ese rico comerciante. Finalmente, cuando había llegado al punto más importante, Xielian dijo. Cuarto. Sacó de sus mangas un amuleto de protección bendecido por el santuario Pushi y se lo puso con ambas manos, hablando en tono solemne. Por favor, toma este amuleto de protección y grita. Su Alteza, el príncipe heredero, por favor, protégeme. De esa manera, todo ese asunto estará marcado bajo el título de mi santuario. Esa noche, Xielian una vez más se puso ropa de mujer. Aunque a estas alturas no era ajeno al travestismo, todavía era su primera vez fingiendo ser una mujer embarazada. No tardó ni la mitad de un incienso a maquillarse. Metió una almohada en su vientre. Luego, tomó ese mechón de cabello del amante que estaba esperando y lo escondió en la almohada. Y después se acostó en la cama. Él estaba tranquilo y sereno. No pasó mucho tiempo antes de que se durmiera profundamente. Pasó una cantidad de tiempo desconocida antes de que Xielian abriera lentamente los ojos. Ante su visión, ya no estaba en el dormitorio del amante de ese rico comerciante, sino en un exquisito pabellón. La primera reacción de Xielian fue sentir si Fang Xin todavía estaba a su lado, y cuando la sintió, se relajó. Fang Xin era una espada sagrada, después de todo, por lo que estaba fuertemente atada a su persona. Después, se sentó lentamente, pero sintió que la parte inferior de sus palmas estaba pegajosa. Cuando levantó las manos para mirar, se encontró acostada en una cama cubierta de charcos de sangre terriblemente grandes, aún sin secar, tiñendo la mitad de su cuerpo de rojo, sorprendentemente alarmante. Xielian estaba acostumbrado a ver cosas extrañas, así que se bajó de la cama, caminó un par de pasos y de repente sintió algo que se le caía. Miró hacia abajo y era esa almohada, y rápidamente la recogió y se la volvió a meter en el estómago. Cuando dio otro par de pasos, su barriga volvió a caer, por lo que Xielian tuvo que seguir sosteniéndola con ambas manos mientras miraba a su alrededor. Habiendo crecido en un palacio, fue influenciado por las cosas que veía y olía, absorbiendo inconscientemente su entorno. Cuando se trataba de belleza, Xielian tenía su propio conjunto de juicios. Este pequeño establecimiento, para él, podría ser exquisito, pero estaba lleno de un aire de seducción fragante. Así que si tuviera que adivinar, podría ser un restaurante o un lugar de entretenimiento. Además, comparado con el estilo arquitectónico de la época, este estilo era bastante antiguo, muy parecido a un edificio de hace cientos de años, pero no podía decir de dónde. Por lo tanto, no era probable que fuera la obsesión del espíritu fetal abortado por ese rico comerciante. Esto se debía a que cuando los espíritus malignos creaban ilusiones, solo podrían usar lo que sabían. Era obvio que un establecimiento de siglos de antigüedad solo podía provenir de espíritus malignos igualmente antiguos. Después de haber caminado una vez, no encontró a nadie, y Xielian regresó a la habitación donde se había acostado por primera vez. Era el dormitorio de una mujer. Había una cómoda,
Los cajones se podían sacar, y dentro había ropa de bebé, y juguetes como muñecos y tambores. Xie-Lian revisó cada artículo cuidadosamente, y descubrió que todos eran nuevos, lo que indicaba que la dama de esa habitación amaba y cuidaba esos objetos. Es decir, para este niño, esta mujer estaba llena de amor y afecto. Hurgó un poco más, y de repente, Xie-Lian se sorprendió. En esa ropa de bebé había un amuleto de protección, y ese amuleto de protección era suyo. Asombrado, Xie-Lian tuvo que verificarlo 3 veces. No era un error, era su amuleto de protección. Y no era el mismo simple amuleto de protección que subió a las montañas para recoger hierbas, cosió, dibujó, y luego ató con un hilo rojo con sus propias manos. Este era el amuleto de protección que, hace 800 años, en la cima de la prominencia del príncipe heredero de Xianle, casi todos en el país poseían. El material y los diseños eran todos intrincadamente elegantes. ¿De dónde había venido? Si había sido bendecido. Todo estaba escrito en él. ¿Podría ser que la dueña de este establecimiento alguna vez fuese adoradora? En ese momento, en el silencio sepulcral, Xie-Lian escuchó de repente una serie de risitas. Fueron las risas de ese bebé, extremadamente abruptas y resonaron por todas partes, sin saber de dónde venían. Xie-Lian no se movió ni reaccionó, pero su mente estaba corriendo. Esa voz sonaba familiar. ¿Dónde la había escuchado antes? ¿Justo dónde? Entonces lo golpeó, y en su mente sonó la voz de un niño pequeño. Nueva novia, en el sedán rojo, ojos con lágrimas, más allá de las colinas, nos harías bajo el velo nupcial. Era la voz de ese espíritu infantil que escuchó en el monte Yuyun cuando estaba en el sedán matrimonial. Cuando Xie-Lian volvió en sí, la risa de ese espíritu infantil también se detuvo abruptamente. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Después de que pasó el asunto del monte Yuyun, también preguntó por el espíritu infantil en la matriz de comunicación espiritual. Pero en ese entonces, todos le dijeron que no había ningún espíritu infantil ni nada por el estilo en la montaña, y que solo él escuchó la voz de ese espíritu infantil. Sin embargo, esta era la segunda vez que este espíritu infantil aparecía ante él. Así que, ¿esto era una coincidencia o era intencional? Ese espíritu infantil dejó de reír y llamó. ¿Mamá? Este mamá vino de algún lugar cercano, pero Xie-Lian no supo dónde. Se quedó allí sin hablar, conteniendo la respiración, con los oídos atentos. Después de un poco de silencio, la voz de ese niño volvió a llamar. «Mamá, abrázame». Esta vez, Xie-Lian finalmente lo descubrió. ¡Esa voz salió de su vientre! Xie-Lian tenía ambas manos sosteniendo el vientre falso, y fue solo ahora que se dio cuenta asombrosamente que, sin saber cuándo, la almohada en sus manos se había vuelto más pesada. La golpeó una vez con fuerza, y un trozo de algo salió rodando de su ropa. Aparentemente era un niño pequeño de color blanco pálido, escupiendo algo de su boca antes de escabullirse en la oscuridad y desaparecer. Xie-Lian se apresuró a ver, y las cosas que había vomitado eran algunos trozos de hilo y un mechón de cabello negro. Parecía que su hechizo de ilusión funcionó. Ese pequeño fantasma había querido devorar al hijo de Xie-Lian, como lo hizo con el de esa mujer embarazada. Pero en cambio, devoró el algodón metido en la túnica de Xie-Lian. Poco después, Xie-Lian escuchó esa cosa llorar bruscamente de nuevo. ¡Mamá! No importaba cómo lo llamara, qué tan deliberadamente llorara, Xie-Lian aún se contuvo. Nunca abrió la boca. Él determinó que el espíritu del niño era un espíritu de feto, y esta cámara era la habitación de su madre, donde una vez vivieron. Los espíritus malignos tomaban la forma y la edad de cuando murieron. Sin embargo, se había mostrado principalmente como una nube de humo negro o una sombra blanca borrosa, lo que significaba que el espíritu mismo no sabía cómo debería verse, por lo que no tenía la forma adecuada. Además, la ropa de bebé de esos cajones claramente no se había usado todavía, más ese charco de sangre terriblemente grande en la cama. Xie-Lian dedujo que la dama de esta cámara debía haber abortado, pero su hijo por nacer ya tenía forma, y retuvo un poco de su propia conciencia. Después de convertirse en un espíritu fetal, quiso volver al vientre de su madre, pero terminó llamando a la puerta de la señora de ese rico comerciante. Cuando gritó mamá en el sueño de esa mujer, fue un movimiento incorrecto que ella abriera la boca para reconocerlo. Había que decir que el vínculo entre madre e hijo era especial, y el reconocimiento era una forma de permiso. Cuando ella abrió la boca, le dio esa cosa malvada la oportunidad de entrar. El pequeño fantasma se coló, se deslizó en su vientre y devoró el feto que originalmente estaba allí. Un cuco en el nido. Xie-Lian podría ser un hombre, pero no estaba muy seguro de que si abría la boca, el espíritu infantil también podría tener la oportunidad de colarse en su vientre. Por si acaso, sería mejor que mantuviera la boca cerrada. Así, manteniendo sus labios bien sellados y agarrando a Fang Xin en la mano, Xie-Lian buscó rastros de ese niño.
Xie poseía un instinto extremadamente fuerte cuando se trataba de peligro, algo que fue refinado a través de miles de batallas. Sin necesidad de mirar con claridad, siempre y cuando tuviera una corazonada de dónde estaba, empujaría su espada y acertaría 9 de cada 10 veces. Aunque en la ilusión creada por ese espíritu infantil, los golpes de Xie se debilitaron. Después de recibir varios golpes, probablemente también se sentía bastante ahogado. Después de un tiempo, Xie sintió de repente un dolor agudo en la parte inferior de su pie. Parecía que había pisado algo extremadamente afilado y se detuvo un poco. Ese espíritu infantil lo vio caer en su trampa y soltó breves estallidos de carcajadas maliciosas. La voz era tierna, pero no debería provenir de un niño pequeño, más bien como un hombre adulto malicioso. El contraste era marcadamente distinto, haciendo que la sangre de uno se congelara. Sin embargo, la cara de Xie ni siquiera se contrajo y no se detuvo en su paso. Movió la mano y volvió a golpear con la espada, pinchando justo en el objetivo. Ese espíritu infantil aulló de dolor, se quemó y se escondió muy, muy lejos. Solo entonces Xie miró hacia abajo para echar un vistazo debajo de su bota. Resultó que pisó una aguja pequeña y delgada que estaba erguida. Obviamente, fue colocada por ese espíritu infantil a propósito, y parecía que esperaba que Xie gritara de dolor. Sin embargo, calculó mal. Xie toleraba muy bien el dolor. No importaba pisar una aguja. Si su pierna estuviera sujeta por una gran trampa, no emitiría un sonido si la situación lo requería. Esa diminuta aguja estaba profundamente arraigada, y Xie había querido sacarla al principio, pero como ese espíritu infantil huyó después de no haber devorado nada, tenía miedo de que tomara esta oportunidad para escapar y hacer daño a otros, por lo que lo persiguió fuera de la cámara con la aguja aún clavada en su pie. Después de un rato dejó de sentir dolor y corrió como el viento. No había rastro de ese espíritu infantil en ningún lugar de ese edificio, y Xie se sintió desconcertado. Realmente se asustó de mis ataques. Justo entonces, una ventana no muy lejos se abrió por sí misma, sin una brisa. Xie inmediatamente corrió y se acercó, pero luego se sorprendió por lo que vio. Fuera de la ventana, no se veían calles, montañas, peatones, solo un lago profundo y sin fondo. Al otro lado de ese lago había una casa, y en esa casa estaban sentados 2 niños pequeños. Eran Lang Jin y Gusi, que estaban sentados en una mesa comiendo. Sin embargo, no se dieron cuenta de que justo por encima de sus cabezas había un espeso y negro remolino de humo, riéndose y cacareando, llorando secamente. El corazón de Xie cayó instantáneamente. Sus manos se agarraron al alféizar de la ventana, a punto de llamar y advertirles, pero luego se acordó de no abrir la boca y se obligó a retener su voz. Aunque esto no era más que la ilusión de ese espíritu infantil, no sabía si Lang Jin y Gusi fueron realmente atraídos. Si era así, entonces cualquier daño que les ocurriera aquí afectaría a sus cuerpos reales. Quería encontrar un jarrón o algo para tirar como advertencia, pero ni siquiera pudo encontrar nada. Las mesas y las sillas no entraban por la ventana, y luego estaba ese lago entre los 2 edificios. ¿Significaba esto que tenía que nadar? Justo entonces, Gusi, con aspecto de cansado, bostezó. Esa nube de humo negro se acumuló y parecía como si estuviera a punto de colarse en su boca. Las defensas de los cuerpos de los niños eran muy débiles. Incluso sin permiso, tal vez esta cosa podría entrometerse. Xie no tuvo tiempo de pensar en nadar. En una decisión de una fracción de segundo, gritó: ¡Cierra la boca! ¡Corre! En el momento en que las palabras salieron, Lang Jin y Gusi se sacudieron y cerraron la boca sorprendidos, poniéndose de pie en un salto. Ese espíritu infantil, sin embargo, había desaparecido repentinamente, y al segundo siguiente, una nube de humo negra explotó en la cara de Xie Lian. A pesar de que Xie Lian cerró la boca en el momento en el que gritó, ya podía sentir una corriente de aire frío bajando por su garganta. Ese humo negro entrando en su estómago, sus entrañas entumecidas como si todo se fuera a congelar en un segundo. Xie Lian apretó los dientes y rápidamente rompió algunos amuletos de protección. Sacó las hierbas y los papeles encantados de su interior y los masticó con fuerza, tragándolos. No pasó mucho tiempo antes de que le picara la garganta y expulsara esa nube de humo negro. Xie Lian se tapó la boca con la manga, tosiendo sin parar, ahogándose en lágrimas. Su mente estaba tratando de pensar rápidamente en una forma de contrarrestarlo. Después de que esa nube de humo negro fue expulsada, todavía se arremolinaba y se aferraba a él implacablemente. Así que Xie Lian se apretó contra el alféizar de la ventana. Se levantó y saltó, saltando al lago de fuera. ¡Splash! Y Xie Lian se sumergió profundamente en el corazón del lago. Contuvo la respiración, cruzó las piernas y los brazos, y adoptó una posición de meditación, dejando que su cuerpo se hundiera lentamente en el fondo de ese lago helado. Una vez que sus latidos regresaron a la normalidad, miró hacia arriba, y de alguna manera pudo distinguir esa niebla negra remolinándose arriba, sellando toda la superficie del agua. Una vez que emergiera, debía tomar una respiración profunda, y si inhalaba, seguramente succionaría ese espíritu infantil en su estómago. Si un hombre adulto tuviera una barriga gigante e hinchada, definitivamente no sería muy divertido. Sin embargo, saltar al agua fue solo para darse un tiempo para pensar.
No pasó mucho tiempo antes de que Xie Lian se le ocurriera una idea. Él pensó, ¿y qué si me lo trago? Después me tragaré a Fang Xin también. También había aprendido ese truco cuando actuaba en las calles. Aunque podía doler, lo que fuera, siempre y cuando el espíritu del niño pudiera ser capturado. Con una decisión tomada, Xie Lian soltó sus brazos y comenzó a nadar hacia un lado. Sin embargo, un sonido sordo y profundo de agua chapoteando vino desde arriba, y de repente, un inmenso, ardiente y vívido rojo carmesí apareció ante sus ojos. Gruesos y sinuosos mechones negros como un cuervo llenaban su visión. Salpicaduras y burbujas de aire burbujeaban furiosamente, y no se podía ver nada. Xie Lian parpadeó, tratando desesperadamente de quitar las miles y millones de burbujas cristalinas. Pero entonces, sintió un par de brazos fuertes. Una mano rodeó su cintura, y la otra agarró su barbilla. En el siguiente segundo, algo frío y suave cubrió sus labios. 千灯夜未央，夜未央，唯愿此情长。